Vamos a continuar con lo que viene a ser las valvulopatías. En este caso, las valvulopatías, cuando hablemos de ellas, vamos a hablar con puntos muy importantes. ¿Qué paciente estamos hablando? Por ejemplo, no es lo mismo, podemos encontrar valvulopatías en los distintos grupos etarios, ya sea en niños, y posiblemente la causa más frecuente va a ser valvulopatías congénitas, porque la válvula de manera congénita está anormal, ya sea porque es bicúspide, tiene alguna alteración propia del nacimiento, que es lo que conlleva a la valvulopatía. Muchos de ellos asociados a algún síndrome genético, como los síndromes de Noonan, síndrome de Williams. En otro caso vamos a tener a los pacientes de edad media, en las cuales podemos hablar de un compromiso por fibra reumática. Entonces, y también podemos hablar de aquel grupo de pacientes que teniendo una válvula anormal congénitamente, como aquellos con válvula aórtica bicúspide, recién desarrollan algún grado de enfermedad. Y por último tendremos aquellos pacientes en las cuales la etiología es claramente degenerativa. Entonces siempre cuando hablamos de valvulopatía, siempre más o menos vamos identificando de acuerdo al grupo etario a la etiología, ¿no? Entonces, como dije, lo principal, edad media suele ser producto de una fiebre reumática o puede ser producto de alguna válvula aórtica bicúspide que casualmente está presentándose ya con síntomas de estenosis o insuficiencia aórtica. Y edades mayores, las causas degenerativas. Dentro de la presentación clínica también nos interesa, uno, si la manifestación es aguda o si la manifestación es crónica. Claramente estos dos puntos de corte van a ser muy diferenciados porque la presentación de los síntomas es bastante acelerado y en el caso de la presentación crónica esto viene de más de años. Entonces, y lo podremos dar cuenta también porque habrá algunos signos en la ecografía que nos permitirán ver que ese corazón está prácticamente normal, pero que los síntomas son muy floridos, o sea, las dimensiones del corazón están prácticamente normal, tal vez no está dilatado, tal vez no está hipertrófico, pero que presentamos claramente una anormalidad en alguna de las válvulas. Entonces, vamos. En la presentación aguda, una de las causas frecuentes es tener un paciente con síndrome aórtico agudo. Tener pacientes con endocarditis. Tenés pacientes con un infarto agudo de miocardio. Entonces, estas son las causas más frecuentes de presentaciones agudas en las cuales los síntomas van a ser floridos, van a ser súbitos y como dije, va a existir una anormalidad ya sea de regurgitación en la mayoría de los casos, porque en el síndrome aórtico agudo, ¿cuál se va a afectar? La válvula aórtica. ¿Y qué vamos a ver? Una insuficiencia aórtica aguda. En la endocarditis puede afectar a cualquiera de las válvulas, preferentemente las válvulas del lado izquierdo. Las válvulas del lado derecho, ustedes saben que también se puede afectar, pero sobre todo ¿en quién? En aquellos usuarios de drogas endovenosas. Entonces, si en las endocarditis afectan a las válvulas, entonces esta presentación las pueden tener tanto como a nivel de la válvula mitral, a nivel de la válvula aórtica, a nivel de la válvula tricuspidia, sobre todo cuando tenemos drogas endovenosas, ¿no? Usuarios de drogas endovenosas. Y la presentación puede ser tanto como estenosis o como insuficiencia. Pero ya estamos en el contexto de una infección, ¿no? Entonces va a haber una imagen de vegetación. Entonces son cosas que más o menos vamos a ir viendo. ¿Dónde? En la ecografía. Tercer punto, un infarto de miocardio. Aquellos que estuvieron con nosotros en la clase, en la primera clase, recordarán que dentro del infarto agudo de miocardio existe algo que se llama ruptura del músculo papilar, de los músculos papilares. ¿Y qué músculos papilares estamos hablando? De los músculos papilares sobre los cuales están las cuerdas tendíneas y sobre los cuales está la válvula mitral. Si existe una rotura de uno de estos músculos, sobre todo del músculo posteromedial, por infarto de coronaria derecha,
infarto agudo de miocardio de coronaria derecha, esto va a llevar a que el paciente presente una insuficiencia mitral aguda. Entonces, y obviamente, como dijimos, ¿qué es lo que vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver estos compromisos, ya sea la vegetación, la insuficiencia aórtica por un síndrome aórtico agudo, la insuficiencia mitral por una rotura de músculo papilar. Pero vemos de que en este caso el resto del corazón en su dimensión no está ni dilatado ni hipertrófico. A diferencia de la parte crónica, que muchas veces ese también nos ayuda a ver la diferencia. Los síntomas son claramente de más tiempo, de meses, años, y en los cuales vamos a tener las valvulopatías que vamos a mencionar más adelante, y en las cuales nosotros tenemos que muchos de esos pacientes, por ejemplo, paciente con estenosis aórtica, tiene una obstrucción a nivel de la válvula aórtica que evita la salida de sangre del corazón. El corazón, como mecanismo adaptativo en este proceso crónico, empieza a hipertrofiarse, empieza a aumentar la masa del ventrículo izquierdo para poder lograr bombear la sangre. ¿Qué sucede con la insuficiencia aórtica cuando esta es crónica? La insuficiencia aórtica cuando es crónica va dilatando al ventrículo izquierdo, no la hipertrofia, lo dilata. Estos cambios de hipertrofia o de dilatación que vemos de manera secundaria a un proceso crónico van a estar muchos de ellos ausentes en una patología aguda. Eso es lo que nos permite decir. Entonces, cuando hablamos de valvulopatías, tenemos que ver el grupo etario, sobre qué paciente está dirigido este tipo de anomalía valvular, cuál es la presentación, si es aguda o crónica, y lo más importante, chicos, el gol estándar para el diagnóstico de las valvulopatías es la ecografía. Si ustedes le han dicho por ahí, y es bastante frecuente encontrar, decir, me han dicho que tengo un soplo, perfecto, ¿te echan una ecografía? No. Entonces, toda valvulopatía que al final genera alguna turbulencia del paso de la sangre a través de esa válvula se va a reflejar en el examen físico como un soplo. Entonces, y ese soplo, que es el flujo turbulento, anormal a nivel intracardíaco, tiene que ser evaluado con una ecografía, que es el examen de elección para decir qué tipo de valvulopatía está teniendo el paciente y a qué se debe ese flujo turbulento / soplo cardíaco. Entonces, y bueno, cuando hablamos de muy aparte del diagnóstico, nos tenemos que plantear un tratamiento. Si ya detectamos en la ecografía que mi paciente tiene, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, donde vemos que la válvula aórtica claramente está estenótica, tenemos que decir, perfecto, ¿cuál es la severidad? ¿Es leve, es moderado o es severo? Vemos que es severo. Y eso, para exceso, existen puntos de corte. No es necesario que ustedes sepan todos los puntos de corte numerativos porque pues no les van a preguntar. Lo que tienen que recordar es que toda valvulopatía, cuando es severa, tiene que tener alguna opción quirúrgica. Entonces, la mayoría de ellos, el tratamiento médico se ve limitado, tiene sus limitaciones para poder manejar los síntomas. Entonces, en ese momento, cuando yo ya digo, tengo una valvulopatía aórtica, mitral, tricuspidia, pulmonar severa, tengo que ver, estratificar el riesgo de mi paciente. Entonces, ¿cómo estratifico el riesgo? Para saber si es un paciente, la edad, cuál es, si tiene enfermedad renal, no tiene enfermedad renal, si tiene, por ejemplo, alguna enfermedad pulmonar, si tiene enfermedades, por ejemplo, coronarias, con morbilidades que hacen que su riesgo quirúrgico para operarlo y cambiarle esa válvula sea mayor. Porque si su riesgo quirúrgico es más alto, posiblemente sea mejor no operarlo. Esa es una de las cosas que tienen que saber. Y si no es severo, ¿cuándo sí operamos a un paciente? Por ejemplo, si tengo un paciente con una insuficiencia mitral moderada y este paciente va a ir a cirugía por una revascularización coronaria quirúrgica, puedo plantearme tratar además esta valvulopatía que no es severa, pero que es moderada. ¿Por qué? Porque voy a entrar a sala de operaciones. Y si voy a entrar a sala de operaciones, más me vale ver cómo está el estado de las válvulas para hacer una cirugía combinada. Entonces, otro punto, si yo ya sé que mi paciente, su única opción es cambiarle la válvula y su riesgo quirúrgico no es alto, yo muchos de ellos voy a tener que llevarlo a un cateterismo. Porque como dije, si vamos a entrar a sala de operaciones, tenemos que verificar que
no solo la válvula está mal, sino preguntarnos cómo están las arterias del corazón. Porque muchas enfermedades valvulares se asocian a enfermedades coronarias. ¿Como cuál? Como la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, como veremos más adelante, es la valvulopatía más frecuente y muchas veces se asocia a estados de aterosclerosis. Entonces, muchos de esos pacientes, hasta un 50% de los casos, tienen enfermedad coronaria. Entonces, tenemos que hacerle un cateterismo coronario para verificar si además existe enfermedad en las arterias coronarias y si es severa, tratarla. Y paso número 3, como dijimos, en el momento de elegir el tratamiento, la mayoría de veces va a ser quirúrgico, de acuerdo al el riesgo quirúrgico que tenga cada paciente, elegir, como vemos en la parte inferior, estas dos opciones, una opción de prótesis biológica y otra opción de prótesis mecánica para reemplazar a la válvula que se encuentra dañada. ¿Cuáles son las diferencias entre elegir una u otra? Si tenemos una mujer, siempre las mujeres, una mujer en edad reproductiva que cayó con fiebre reumática, ¿cuál es la válvula que se afecta más por fiebre reumática? La válvula mitral. Tiene una estenosis mitral, mujer de edad reproductiva, 30 años, y que además necesita ir a un tratamiento quirúrgico porque la válvula mitral está severamente estenótica. ¿Cuál sería la prótesis de elección? Una prótesis biológica. ¿Por qué? Porque esta paciente no puede tomar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque está en edad reproductiva. Si cae embarazada, en el momento que está gestando, no va a poder utilizar sus anticoagulantes porque va a pasar a través de la placenta. Segunda opción, biológicas, en aquellos quien pacientes mayores. Las válvulas biológicas tienen una menor duración, menos de 10 años. Usualmente duran entre 6 a 8 años, porque se llenan rápidamente de algo que se llama panos. Entonces rápidamente las velocidades pueden ir aumentando en el tiempo. Entonces, como duran menos, tratamos de, uno, ser de elección para aquellas personas mayores, en las cuales tal vez la expectativa de vida es más corta. Entonces, esa es la segunda opción. Tercera opción, las válvulas mecánicas. ¿Qué hacemos con las válvulas mecánicas? Toda válvula mecánica va a requerir anticoagulación. Entonces, si va a requerir anticoagulación, estos pacientes tienen que ser, y sabemos que va a durar más, dura más. Lo utilizamos en aquellos pacientes que ya previamente utilizaban anticoagulantes y que va a ser fácil colocarle una válvula mecánica que va a seguir tomando su anticoagulante, porque previamente ya lo utilizaba. Entonces, o pacientes jóvenes, en los cuales la expectativa de vida es más alta y en los cuales sabemos de que esta válvula le va a durar más de 10 años. Entonces, esas son algunas de las diferencias que utilizamos en el tratamiento quirúrgico. ¿Existe tratamiento percutáneo? Sí, existe tratamiento percutáneo de la válvula aórtica, en el cual su riesgo cardiovascular de entrar a una cirugía es muy alto, entonces le optamos un tratamiento que es mínimamente invasivo para reemplazar la válvula aórtica. Ya dijimos que el tratamiento médico en todas las valvulopatías tiene sus limitaciones. Entonces, siempre tenemos que plantearnos la opción del tratamiento quirúrgico o el tratamiento percutáneo en base al riesgo, a la estratificación del riesgo quirúrgico de este paciente. Entonces, estas son las opciones que tenemos, estas son las opciones que existen para los pacientes con valvulopatías. Y ahora empezamos. Empezamos con la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, ¿qué tienen que conocer? Que es la valvulopatía más frecuente. De todas, la más frecuente, si bien antes decíamos que los países poco desarrollados o de bajos ingresos económicos, como tenían más frecuencia infecciones de garganta y por ende teníamos el riesgo de fiebre reumática, entonces muchos de ellos desarrollaban estenosis mitral. Hoy en día vemos de que incluso en países como el nuestro, Perú, la valvulopatía más frecuente viene a ser la valvulopatía aórtica. Y dentro de la etiología de la valvulopatía aórtica tenemos que verificar que la etiología más frecuente en los pacientes de mediana edad
es porque tienen una válvula aórtica bicúspide. Ya saben ustedes que la válvula aórtica normalmente es tricúspide, pero ellos nacieron con una válvula aórtica bicúspide, sobre la cual es más fácil generarse eventos de calcificación y sobre la cual es más fácil que lleguen a una estenosis a edad más prematura. Y luego tenemos a los pacientes de mayor edad, por encima de 65 años, donde la edad configura el factor de riesgo para que su válvula aórtica sea degenerativa. Obviamente que esto no es excluyente. Podemos tener pacientes que a corta edad pueden ser solo válvulas degenerativas y viceversa. Entonces, pero eso más o menos la expectativa. ¿Nos interesa? Bueno, es importante sobre todo para decir cuál es la causa que lo llevó al paciente a esta estenosis aórtica. Y luego, ¿qué es lo que vamos a ver en la estenosis aórtica? Como vemos acá en la figura, tenemos una válvula que no se abre bien. Esa es la definición, una válvula que no se abre bien. Entonces, el músculo izquierdo, la masa ventricular izquierda, tiene que hacer un mayor esfuerzo. Y este mayor esfuerzo va a condicionar que haya un tema de mayor hipertrofia ventricular para poder lograr bombear la sangre. Esta hipertrofia ventricular genera un aumento del gradiente del ventrículo izquierdo hacia la aorta para lograr sacar esta sangre hacia el lado periférico. Entonces, ¿y cómo se compensa? Al inicio por una hipertrofia ventricular concéntrica, luego una hipertrofia ventricular excéntrica. Entonces, por eso muchos de estos pacientes con estenosis aórtica, entendiendo esta fisiopatología, que existe un aumento de gradiente o un aumento de velocidad para pasar a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta, esto va a ser reflejado en los signos y síntomas. Entonces, como dije, en la parte de la sintomatología, vamos a tener el típico disnea, angina y síncope. ¿Y por qué se explica esto? Porque dijimos de que hay un menor, para que pueda pasar la sangre a través de esta válvula, pasa con dificultad. Y muchas veces llega poco volumen a la aorta. Entonces esto va a condicionar de que exista una disminución de la perfusión cerebral y muchos de ellos al esfuerzo físico van a desarrollar episodios de síncope. Al esfuerzo físico, como tienen menor volumen, entonces que sale a través de la aorta, nosotros sabemos, cuando hacemos esfuerzo físico, ¿qué pasa? El corazón se acelera, pero todos nosotros tenemos una válvula aórtica normal, entonces la sangre se recircula más. Hay mayor frecuencia cardíaca, la sangre recircula más. Pero esos pacientes al esfuerzo físico no pueden hacer eso porque ya tienen una obstrucción fija. Y esta obstrucción fija al esfuerzo físico va a condicionar la disnea, la angina y el síncope. Entonces, la angina, porque no va a llegar suficiente sangre a los vasos coronarios y por ende el músculo miocárdico, que de por sí ya está grueso, ya necesita una mayor cantidad de oxígeno, ya necesita mayor cantidad de energía. Y disnea, pues porque prácticamente todo ese exceso de sangre que no se logra bombear se empieza a acumular en el ventrículo izquierdo. De nuevo, hay un aumento de la presión intraventricular, un aumento de la presión intracardíaca que de manera retrógrada se va hacia los pulmones. Entonces, una vez que aparecen los síntomas en este grupo de pacientes con estenosis aórtica, la expectativa de vida se acorta. La expectativa de vida se acorta a tal punto que el 50% de los pacientes, cuando ya desarrollan síntomas, 50% va a fallecer dentro de los próximos 2 años. Como dije al inicio, el tratamiento médico va a estar limitado. Por eso, una vez diagnosticado por los síntomas, en el examen físico, ¿qué encontraré? En el examen físico, a nivel del foco aórtico, en el segundo espacio intercostal, en el lado derecho, vamos a escuchar este foco romboidal. Entonces, vamos a escuchar este foco romboidal, que es un foco sistólico romboidal, también llamado increscendo, decrescendo. Y que aparece después con un cierre de la válvula aórtica tardía y un segundo ruido disminuido. Normalmente, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos cuando hacemos una semiología cardíaca?
Recordemos que el cierre de las válvulas sigmoideas, primero es el cierre de la válvula mitral y luego la válvula tricuspidea. Luego viene el episodio, luego viene la sístole, y luego se cierra la válvula aórtica primero y luego la válvula pulmonar. Y luego viene la diástole. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con estenosis aórtica? Este soplo sistólico, porque no está logrando salir la sangre o lo está haciendo con un aumento de las velocidades, lo cual genera el flujo turbulento, va a ser un soplo romboidal. Y el segundo ruido, el cierre de la válvula aórtica, va a ser tardío después de la pulmonar y va a ser disminuido de intensidad. Entonces, eso lo vamos a escuchar ¿dónde? En el segundo espacio intercostal en el borde paraesternal derecho. Entonces, existe algo también que se llama fenómeno de Galabardín. Para continuar con esto de hablar del fenómeno de Galabardín, vamos a decir que este soplo de la estenosis aórtica es muy característico, porque no solo lo escuchamos acá, sino que tiene una proyección tanto al cuello como a la axila. Algunos dicen en banda presidencial. Y este fenómeno de Galabardín, ¿qué significa? Que este mismo soplo sistólico lo voy a escuchar de manera musical, sobre todo y predominantemente a nivel apical. Entonces, es el soplo musical, tiene distinta auscultación, pero que es sistólico en los pacientes con estenosis aórtica y los escucho a nivel del ápex. Entonces, ¿tiene alguna significancia? No, es más la parte semiológica. Para ustedes decir, estoy ante un paciente con fenómeno de Galabardín. Una vez encontrado esto, tanto por los síntomas y los signos, ya dijimos que la ecografía es el manejo de elección. ¿Cuál es el tratamiento? Dijimos que el tratamiento médico es limitado. Dijimos que el 50% de los pacientes, una vez teniendo los síntomas, tiene una expectativa de vida menor, porque 50% fallecer. Entonces, el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico o percutáneo. Son dos cosas distintas. Quirúrgico porque cambiaremos la válvula a una válvula mecánica o una válvula biológica, y percutáneo porque utilizaremos algo que se llama el TAVI. Entonces, ¿qué es lo que nos definirá hacer una u otra? El riesgo quirúrgico del paciente. Una es cirugía a corazón abierto y el otra es cirugía mínimamente invasiva, porque solo se hace una punción a nivel de las piernas. Entonces, no tienen que conocer más acerca de esta valvulopatía, esos son los puntos más importantes. Ahora vamos con la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, la etiología. Cuando hablamos de la insuficiencia aórtica, vamos a reconocer que la válvula aórtica está mal o es la raíz aórtica la que se encuentra mal. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablemos de la aorta, vamos a recordar que es algo así. Acá está el tronco brachiocefálico, acá está la carótida izquierda y acá está la subclavia. Este es el arco aórtico o el callado y la aorta descendente. Entonces, esta es la raíz. Esto de acá es la raíz aórtica. Acá está la válvula aórtica. Entonces, en la insuficiencia aórtica o puede estar mal la válvula aórtica o puede estar mal la raíz aórtica. Si está mal la válvula aórtica, significa que muchas de veces es porque es una válvula aórtica bicúspide. Y si está mal la raíz, significa que muchas veces está dilatada. Y la dilatación es frecuente ¿en quién? En pacientes con alteraciones de tipo colágeno. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Marfan. Entonces, cualquiera de estas dos entidades me puede llevar a que el paciente tenga una insuficiencia aórtica. Sobre todo en este caso, insuficiencia aórtica crónica. Ya dijimos que aguda puede ser por una disección aórtica, puede ser por una endocarditis, pero estamos hablando básicamente de insuficiencia aórtica crónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver acá? El problema no es para que la sangre salga hacia la aorta, el problema es porque la sangre regresa, como lo vemos acá. La sangre está retornando, hay una regurgitación.
regurgitación o insuficiencia, que es lo mismo. Entonces, si la sangre salió durante la sístole, en la diástole vuelve a regresar al corazón. Y este robo que existe de la sangre que no logra llegar a nivel periférico se conoce como los síntomas principales de la insuficiencia aórtica. Por eso es que a nivel del pulso podemos tener el pulso Zeller, que suele ser un pulso como martillo de agua, que rápidamente incrementa porque este volumen que regresó vuelve a salir y vuelve a salir con fuerza, porque no hay problemas en la salida, vuelve a salir. Pero de ahí rápidamente, y por eso es que vemos este martillo de agua, este pico tan alto, pero de ahí vuelve a regresar. Por eso se da este efecto de, como dijimos, de robo sistólico y que rápidamente vuelve a regresar. Pulso Zeller, tenemos también ahí en este caso el pulso Magnus, o en unos casos también llaman cuando hay un doble foco sistólico el pulso Bisferens. Todo esto, ¿por qué? Entendiendo simplemente porque va a salir entendiendo un poco la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Esto también nos va a ayudar a entender mucho de los síntomas que se ve en los pacientes, como por ejemplo el signo de Muset, bueno, los signos que vemos a nivel de la uña, el quinque. Entonces, todo eso también es explicado por este mismo robo que existe en latido a latido. Sale la sangre con fuerza y de ahí retorna con fuerza. Entonces, y otra cosa muy importante es que la diferencial de pulso en estos pacientes, ¿y qué es la diferencial? La presión de pulso, que es la diferencial de la presión arterial sistólica menos la diastólica, es bastante alta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver pacientes que tienen presiones de 120 con 40. Todo explicado por esto, porque en la sístole está todo bien y en la diástole hay este efecto de robo coronario. ¿Qué estamos viendo? Que la diferencial 120 menos 40 es bastante amplia. Normalmente está entre 40 y 50 y estos pacientes lo tienen por encima de 50. Y que la diástole es bastante baja. De ahí, cuando vamos a la clínica, muchos de estos pacientes se van a presentar, si vamos viendo de que va a regresar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? ¿Se va a hipertrofiar o se va a tener un efecto de hipertrofia o va a tener un efecto de dilatación? Estos pacientes van a tener un ventrículo izquierdo que cada vez se va dilatando más. No se va a engrosar, sino su primera acción va a ser dilatarse. Entonces va a haber una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo por siempre estar recibiendo una sangre extra en cada latido. Y lo vuelve a bombear y lo vuelve a recibir. Entonces, y esta dilatación, si bien al inicio es del ventrículo izquierdo, luego se va haciendo una dilatación también de la aurícula izquierda. El síntoma más típico siempre va a ser la disnea. No presentan lo característico de disnea angino-síncope, pero van a tener disnea. Muchas veces, como tenemos esta dilatación, el choque de punta va a estar desplazado. Vamos a ver este fenómeno del pulso que salta y luego retrocede. Y, por ejemplo, en la clínica ya no va a ser el segundo espacio intercostal a nivel paraesternal derecho, sino vamos a escucharlo mejor. ¿En dónde? En el foco de Earp. ¿Y cuál es el foco de Earp? Es el tercer espacio intercostal a nivel paraesternal izquierdo. Entonces, en este lugar, con la membrana, va a ser donde mejor se va a escuchar este tipo de soplo. Y como dijimos, si no es un problema de salir, si no es un problema de regresar, es un problema en la diástole. Todas las veces que haya la flecha para abajo, es un problema de diástole, es un soplo diastólico. Entonces, lo vamos a escuchar en esta fase y justamente suele ser descendente, en decrescendo. Entonces, como veremos acá, mitral, cierre de la válvula mitral, cierre de la válvula tricuspidia, cierre de la válvula aórtica, cierre de la válvula pulmonar. No hay ningún problema con el cierre de las válvulas. El problema es que una vez que cierra, no cierra bien y pues regresa la sangre.
Entonces, y acá hay otro punto, así como en la estenosis aórtica hablamos del fenómeno de Galabardín, en la insuficiencia aórtica hablaremos del soplo de Austin Flint. ¿Y qué significa eso? Que significa que, por ejemplo, una vez que la sangre regresó hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, este fenómeno de retroceso, recordemos que en ese momento la válvula mitral se quiere abrir. Porque se quiere abrir porque ya sabemos que en la diástole la válvula mitral está abierta para llevar la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con este fenómeno de Austin Flint? Que esta sangre que retrocede va a evitar la apertura del velo anterior. Entonces hay un cierre o se evita la apertura del velo anterior de la válvula mitral. ¿Y por qué? Porque la sangre está retrocediendo y en este proceso de retroceso de la sangre va a evitar que la válvula mitral se abra correctamente. Este fenómeno de que no permita abrir correctamente la válvula mitral va a generar una estenosis mitral. Es una estenosis mitral funcional porque no significa que la válvula mitral esté mal. Esto es a consecuencia de la insuficiencia aórtica y este fenómeno de estenosis mitral funcional lo vamos a escuchar también como un soplo diastólico que no está, a diferencia del soplo de estenosis mitral, porque orgánica, esta estenosis mitral funcional no precedida por chasquido de apertura. Entonces, a diferencia de la estenosis mitral, porque sí está dañada la mitral per se. Entonces, y luego, como ya dijimos, en la sístole, todo este exceso de sangre que regresó vuelve a salir. A veces dicen que este exceso de sangre que vuelve a salir por la válvula aórtica genera un soplo de hiperflujo. Entonces, muchas veces se puede encontrar también como una estenosis aórtica funcional. Una vez identificado todos estos signos y síntomas, entendiendo la fisiopatología, tenemos que ir a la ecografía, darnos cuenta si el problema solo es de la válvula aórtica o el problema, como dije, incluye la válvula aórtica y la raíz. Entonces, si fuera así, eso nos va a determinar cuál es el tratamiento quirúrgico que se va a tener. Si solo es un tratamiento que incluye el reemplazo de la válvula o es un tratamiento que incluye la reparación de la raíz. Como dijimos, el tratamiento médico está limitado. Acá no existe tratamiento percutáneo.